No me la invento, no exagero, no estoy loca, no es una simple menstruación dolorosa, es una enfermedad crónica muy, pero muy dolorosa. Y es cierto, estas quejas son muy frecuentes en las mujeres cuando llegan a las consultas ginecológicas y se debe no solo a una menstruación, sino a una patología que es una enfermedad crónica de base en la cual el endometrio, la cual es una de las capas del útero, se ve reflejado o se ve extrapolado hacia la cavidad pélvica por fuera de ese útero. Y este endometrio termina creciendo de manera sobreexpresada en la parte extrauterina. Se dice que hasta un 10% de las mujeres en edad fértil pueden llegar a padecer esta patología y aparte de este 10%, vamos a tener que entre un 30 y un 50% de las mujeres que tienen infertilidad pueden llegar a padecerla. ¿Correcto? Entonces tenemos que la endometriosis se puede dar por varias posibilidades, porque no hay una causa concreta, sino que se cree que hay dos principales teorías, que puede ser por una menstruación retrógrada, que es la que más se acerca a la realidad, y por una metaplasia celómica. En la primera, que es la menstruación retrógrada, tenemos que esa sangre que se encuentra dentro del útero de la menstruación, a causa de que ya el ciclo ovárico y menstrual llegó al punto de la menstruación, se produce un flujo retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a enviar la sangre por el conducto vaginal, sino que esa sangre se va a devolver desde el útero hacia las trompas de falopio. En estas trompas de falopio es que vamos a producir una salida o una fuga de este endometrio o implantes endométricos y va a producirse una implantación de estos pedazos de endometrio fuera del útero. Esto puede verse extrapolado gracias a vasos sanguíneos y vasos linfáticos a otras cavidades, como cuáles, por cercanía a abdominal, por vía hematógena hacia pleural y en algunos casos hasta vía cardíaca, hasta saco cardíaco. Esto va a terminar produciendo que gracias a los estrógenos, dado que esta es una enfermedad de estrógeno dependiente, se produzca una implantación y un crecimiento de este endometrio por fuera, lo que termina produciendo una acumulación de sangre dentro de esas cavidades y como no va a ser posible expulsarla por vía vaginal, vamos a tener que esto va a ser retenido dentro de la cavidad pélvica en el caso de que sea periuretral. Esto va a terminar produciendo, por cercanía con el recto, una inflamación de este recto, lo que va a causar varias de las sintomatologías que les explicaremos más adelante. Cuando esta patología es avanzada, termina produciendo unas características o unos quistes ováricos llamados endotriomas. Estos endotriomas son unos quistes de acumulación endometrial que se originan en el ovario y esto va a terminar produciendo que esa masa ovárica, que es la encargada de la maduración folicular, termine siendo acaparada por este endometrio, lo que termina produciendo otra sintomatología como lo es la infertilidad en casos avanzados de esta enfermedad. La segunda teoría que tenemos es la de la metaplasia celómica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una célula. Esta célula va a estar siendo del peritoneo o visceral abdominal y por metaplasia celómica, por unos cambios en genes, vamos a terminar desencadenando que esta célula que era desde un principio visceral se convierta en una célula endometrial que termina añadiéndose en esa cavidad uterina y esto termina desencadenando esta endometriosis. Aunque no se ha confirmado ninguno de los dos casos, la que más se acerca a las posibilidades reales es la de la endometriosis por menstruación retrógrada. ¿Cómo clasificaríamos esta endometriosis? Tenemos 4 grados. Grado 1 o endometriosis mínima,
grado 2 o endometriosis leve, grado 3 o endometriosis moderada y grado 4 o endometriosis severa. En el grado 1 tenemos que hay una cantidad de implantes endométricos no adheridos a la superficie de útero, ovarios o trompas de falopio. Simplemente se encuentran en la cavidad pélvica. La segunda, que es una endometriosis leve, tenemos que ya hay una implantación superficial de estos implantes endométricos en las cavidades uterina, trompas de falopio y ovarios en su parte externa. La tercera, que es la clasificación de moderado, vamos a encontrar una implantación más allá de lo superficial, donde hay una invasión de estos tejidos y que va a ser menor a 5 centímetros. La última, que es la severa, ya hay una producción de endometriomas, una profundización de estos implantes endométricos mayor a 5 centímetros y que ya hay un compromiso no solo ovárico, no solo tubárico, sino también uterino. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta patología? ¿Cómo podríamos nosotros desde la clínica tratar de darnos un aire hacia dónde enfocar nuestras preguntas y hacia dónde enfocar nuestro problema? Tenemos unos síntomas principales, como por ejemplo el dolor crónico en el periodo de menstruación, dispauresia, tenemos dolor abdominal crónico. El dolor abdominal ya les conté el por qué era, a causa de una acumulación de fluidos sanguinolentos en la cavidad pélvica, lo cual termina inflamando el intestino en general. Aparte de ello, vamos a tener un dolor pélvico crónico, una inflamación pélvica. Aparte de ello, vamos a tener la infertilidad a causa de que esos endometriomas se encuentran dentro de esos ovarios, lo cual termina produciendo esa falta de producción de óvulos para poder producir la ovulación. Y vamos a encontrar dolor al momento de tener relaciones sexuales. Aunque es muy variada, esta clínica nos puede ayudar a tener una idea hacia dónde enfocar nuestra patología. Pero solo por la clínica tenemos muchísimas posibilidades de confundirlos con otras patologías o tener otros diagnósticos diferenciales. Por ende, es necesario para diagnosticar esta patología tener una serie de estudios imagenológicos que vamos a mencionar más adelante. Hace par de años se decía que el gold estándar para poder diagnosticar esta enfermedad era la laparoscopia, pero hoy en día se ha demostrado que gracias a la ecografía transvaginal podemos notar qué tanta cantidad de implantes y cómo están distribuidos estos implantes endométricos en la cavidad uterina, pélvica, trompas, abdominal, entre otras. Por ende, ya nuestro gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es una ecografía transvaginal. ¿Por qué? Porque solo con la clínica nos quedamos cortos y podríamos, como se los mencioné antes, tener diagnósticos diferenciales tan parecidos que no son suficientes. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos tener? Enfermedad inflamatoria pélvica, podríamos tener signo de colon irritable, enfermedades como digestivas, ginecológicas, entre otras, lo cual terminaría produciendo falta de información para poder diagnosticar esto. Por ende, con nuestra ecografía, con la que podríamos revisar si hay implantes endométricos, si dónde están distribuidos, qué tan superficiales o profundos son, es suficiente para poder dar un diagnóstico. Si esto no funciona, podríamos pasar a las tomografías computarizadas. Si las tomografías computarizadas no son suficientes para ver toda la enfermedad, podríamos pasar a la laparoscopía y aparte de la laparoscopía, podríamos, gracias a esta, realizar uno de los tratamientos quirúrgicos, que se los mencionaremos más adelante. Para nuestro tratamiento podríamos tener la posibilidad de que la paciente desee o no desee tener hijos y en base a ello podríamos enviar un tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico. Para eso trajimos un esquema. En este esquema encontramos que el paciente puede tener sospechas de endometriosis o ya podríamos tener un diagnóstico de endometriosis siendo superficial, profunda o con un endometrioma. Para la sospecha de endometriosis podemos tener que esta paciente tenga deseos de tener un hijo
y pueda tener no deseos de tener un hijo. Si no tiene la ausencia de ese deseo de quedar en embarazo o de gestación, podríamos utilizar estrógenos maprogestanos que vendrían siendo anticonceptivos orales para personas mayores de 40 años. Y para mayores de 40 años, los progestágenos son la elección a seguir. Aparte de eso, si tenemos el deseo de la gestación, podríamos utilizar los AINES, que no nos van a regular ese ciclo menstrual ni la cantidad que vamos a expulsar vía vaginal, pero sí podríamos mejorar el tema del dolor mientras esa paciente está en gestación. Si tenemos una endometriosis superficial, aparte de la cirugía, podríamos utilizar como primera línea los estrógenos o progestágenos de vía oral, lo cual nos ayudaría a regular ese ciclo menstrual y a disminuir la cantidad de sangre que se expulsa vía vaginal y aparte la cantidad de sangre que podemos almacenar dentro de la cavidad pélvica. Y por segunda línea, si esto no es suficiente, los anticonceptivos orales, tenemos una segunda opción como el danazol, los inhibidores de la gonadotropina y aparte el DIU con levonorgestrel, lo cual es una hormona que también disminuye la posibilidad de quedar en embarazo. Si aparte de eso tenemos una cirugía, luego de esa cirugía vamos a seguir con un tratamiento oral con anticonceptivos y como segunda línea, inhibidores de la gonadotropina y el danazol. Si tenemos una endometriosis profunda, ya sabemos que debemos sí o sí operar. Entonces, tenemos dos opciones, el antes de la cirugía y el después de la cirugía. Antes de la cirugía, anticonceptivos orales, DIU hormonal, y después de la cirugía podemos tener la ausencia o las ganas de tener un embarazo. Si tenemos la ausencia de tener un embarazo, podemos utilizar progestágenos o estrógenos. Y en segunda, si tenemos el deseo de tener, la mujer tiene el deseo de la gestación, podríamos simplemente dejar a la paciente como se encuentra sin medicación. Y cuando tenemos un endometrioma, tenemos, aparte de la cirugía, no tendríamos otro mecanismo antes, pero después sí tendríamos la necesidad de utilizar anticonceptivos orales de estrógeno y progesterona. Para el tratamiento quirúrgico tenemos tres opciones. Una cisura, una laparotomía, que se hace una cisura, la cual queda abierta por completo, donde se abre esa cavidad pélvica para retirar así estos implantes de endometriosis. Y aparte tenemos la laparoscopia y una tradicional robótica asistida laparoscopia. ¿Qué significa esto? En la normal va a estar operado por un médico, el cual va a estar utilizando un par de pinzas como en la laparoscopia normal, y en la segunda, que es la asistida por un robot, vamos a tener que por una sola incisión vamos a poder realizarle el ingreso de todas las pinzas y herramientas necesarias justo para este tipo de cirugía, los instrumentos, y el cirujano, gracias a el robot, va a poder realizar una cirugía más limpia, más segura y con menos cicatrices. Y eso ha sido todo. Aquí les dejo en pantalla parte de las páginas donde encontré la información. Utilicé páginas como Lecturio, gran plataforma para estudiantes de medicina. Utilicé de Cielo, Elsevier, entre otras páginas. Y esto al fin es un resumen de todo lo que acabamos de decir, donde se explica ese ciclo menstrual, donde se explica qué es la endometriosis, cuáles son los síntomas, cómo es el diagnóstico y cómo lo tratamos, además de cuáles son los principales fármacos utilizados. Espero que les sirva. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video.